La justicia argentina dictó esta semana la condena contra los asesinos de Fernando Báez Sosa, un joven golpeado hasta la muerte a la salida de un boliche hace 3 años. 5 de ellos fueron condenados a prisión perpetua y otros 3 a 15 años de cárcel como partícipes secundarios. 8 amigos de entre 21 y 23 años, conocidos todos ellos por el deporte que practican, el rugby. Aunque el incidente no se dio en una cancha de rugby, ese deporte y el comportamiento de quienes lo practican quedó puesto en cuestión. Según crónicas de medios del país vecino, la noche de su muerte, Fernando estaba en un boliche de Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires, donde chocó con otro joven en medio del pogo que se armó durante un show musical. Ese hecho provocó un altercado y la seguridad los echó a todos del boliche. Cerca de las 5 de la mañana, los 8 condenados a prisión perpetua lo atacaron por la espalda y le dieron una paliza brutal. Los otros 3 sentenciados armaron un cordón alrededor para que los amigos de la víctima no pudieran ayudarlo. Fernando Báez Sosa tenía 18 años, murió en el lugar. Los jóvenes rugbyistas se fueron y quedaron filmados por cámaras de seguridad cercanas, celebrando a los abrazos, después incluso se fueron a comer algunos de ellos a un McDonald's. Pero en todo ese comportamiento, ¿tuvo que ver que fueran jugadores de rugby o fue casualidad el deporte al que jugaban? Porque se trata de una disciplina habitualmente celebrada por los valores que transmite, se enseña en cárceles por ese motivo, aquí en Perspectiva hemos hablado de eso. Se destaca siempre el tercer tiempo, en el que los jugadores de ambos bandos se juntan para comer algo, un momento de camaradería después de la batalla. Quienes lo practican dicen del rugby que es un deporte de rufianes jugado por caballeros, a la inversa de lo que ocurre con el fútbol. Y entonces, ¿tiene sentido que el rugby quede manchado por el caso Báez Sosa? ¿Hay un trasfondo, algo a analizar, algo a criticar en ese deporte? ¿Se pelean más en la noche los rugbyers que los que juegan al tenis o prefieren los videojuegos? Les proponemos charlarlo ahora con el escritor argentino Manuel Soriano, que vive en Uruguay ya hace una buena cantidad de años, que publicó en 2010 su novela Rugby. Desde entonces ha publicado otra cantidad de libros, tanto de ficción como de no ficción. Rugby se reeditó el año pasado aquí en nuestro país por Estuario Editora y narra un hecho que podemos considerar que tiene bastante punto de contacto con esto que pasó con el caso de Fernando Báez Sosa. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la invitación. Leía por ahí que algunos te definen como el más uruguayo de los escritores argentinos. ¿Hace cuánto que vivís por acá? Desde el 2005, por ahí, ¿no? Sí, sí, desde 2005 y en realidad como mis primeros, o sea, mi primer libro lo publiqué en 2007, 2008, por ahí. O sea que todo lo que tiene que ver con la escritura, sí, Todo de este lado soy bastante... del Plata. Todo de este lado salió, sí. Tu experiencia con el rugby, ¿cómo es? Vos llegaste a jugar, ¿no? Sí, jugaba de chico, medio como por una especie de inercia ahí, que era un poco lo que hacían mis amigos y demás en mi ambiente. Y entonces es un mundo que a mí tampoco nunca me llamó mucho la atención, después seguí jugando un poco más, pero eso me dio como una perspectiva doble, ¿no? Por un lado, como conocer el mundo ese, y por otro lado también estar siempre como con una patita afuera, como para poder observarlo, bueno, que es un poco después el mundo que describo en la novela esta. Te definís como alguien que jugó rugby, pero no como un rugbyer, ¿no? Que en la novela marcás la Sí, diferencia, que es algo que se diferencia en ese mundo, en ese mundillo. claro, sí. Hay como una especie de orgullo en la palabra rugby que implica muchas cosas. En mi caso no está eso, pero sí, digamos, hay un conocimiento del ambiente que también puede ser medio anacrónico, ¿no? Porque, bueno, supongo que algunas cosas habrán cambiado y otras no. Sí, pero bueno, yo que conozco el ambiente más o menos como vos, desde costado, por amigos que juegan, con la novela vi muchos puntos de contacto en cómo. Claro, era más o menos la misma época, ¿no? Mis amigos jugaban más o menos 2010, 2011, por ahí. Después se fueron apartando, pero más o menos por la misma época en la que sale la novela. O sea que me parece que hay muchas cosas que se mantienen. Como que evidentemente hay una cultura de rugby, ¿no? Una forma de entender el deporte y vivir el deporte que quizás no pasa con otros. Tiene como cosas muy características, ¿no? Sí, hay una mezcla de varias cosas, ¿no? Porque tampoco, digamos, se puede decir que es el deporte en sí, ¿no? Porque vos tomás, por ejemplo, no sé, Nueva Zelanda o el sur de Francia, y ahí el rugby es el deporte más popular, como acá puede ser el fútbol. Mm. Y, eh, pero bueno, tanto acá, que yo acá no conozco mucho, pero por lo que me dicen es bastante parecido a lo que pasa en Argentina.
sí tiene como una base en una clase media alta, por más que hay equipos de todos, pero digamos, el- los que manejan la cosa son equipos con esas características, y es algo que se repite en todas las provincias de Argentina. Vos vas a cualquiera de las provincias y siempre se repite el mismo esquema, digamos, la clase alta juega al rugby, al fútbol juegan todos, pero en eso está distintivo. Y sí, digamos, en este tipo de cosas también otra cosa, característica muy propia que vos lo que decías, yo creo que en este caso lo que hay es como una sumatoria de cosas que, que, que al mezclarse terminan muchas veces en actos violentos, ¿no? Uno es eso, por ahí, esa situación de impunidad de clase. Otro es que suelen salir en grupos de a 15, 20 personas, que es algo que no se repite tanto en otros deportes, ni siquiera en el fútbol. Pero si vos ves un grupo, a la noche estoy hablando, ¿no? Sí. O sea que un poco el procedimiento es ese, ¿no? Vos vas sumando grupos de 15, 20 personas, más el consumo de alcohol, que es mucho. Eh, Más que siempre hay tres o cuatro, digamos, a los que le gusta pelear, le gusta el roce, porque también es algo que está incorporado en el deporte, eh, pero no está incorporado en tanto en otra gente, pero sí, y también las contexturas físicas grandes. Eh, entonces, lo más probable es que si en esos grupos de 15 a 20 personas, tres o cuatro siempre se quieren pelear, un incidente haya en la noche. Y también hay un código que es bastante común del rugby, ¿no? Que tiene que ver con este espíritu de fraternidad o de cuerpo, que es que si se pelea uno, se tienen que pelear todos, ¿no? Es como esa cosa de que está mal visto el que se queda fuera de la pelea, está visto como un cobarde. Entonces, vos entrás a mezclar, digamos, todos esos distintos componentes y ya estadísticamente tenés una probabilidad muy alta de que pase algo. Eh, y eso es un poco también lo que pasa en la novela, si bien no es un acto de pelea, también hay este espíritu de cuerpo en el que como que la voluntad individual está totalmente tapada por la voluntad de equipo, ¿no? Sí, podemos hablar un poquito más de la novela Rugby, decíamos que se llama así a secas, editada por Estuario, reeditada por Estuario el año pasado, que cuenta una noche, ¿no? O un día y su noche, si querés, ¿no? En un equipo hay un protagonista que es el Mocho, y cuenta intercalados con capítulos que son como sobre su vida y su pasado, ¿no? Y después cuenta un partido y el tercer tiempo y lo que pasa en el tercer tiempo ese, ¿no? Del partido en realidad no se cuenta nada, creo. Se cuenta el antes y el después, pero el partido en sí no se describe. O sea que es como un entorno, todo el entorno al deporte, pero no el deporte en sí, ¿verdad? Lo que aparece en la novela. Como que no se juega rugby, si bien vos o el Mocho, ¿no? El narrador, cuentan bastante de las reglas, ¿no? Como que para el que no conoce, termina entendiendo las posiciones, un poco de las reglas, ¿no? No es que hablas del el forward pass y como cosas así, tipo ley del offside en el fútbol, pero sí más de cómo las distintas complexiones físicas se adaptan a distintas posiciones, ¿verdad? Como que terminás teniendo un acercamiento al deporte, aunque no se escriba un partido. Sí, sí, del juego en sí se habla poco, digamos, es un libro social. Tal cual. Yo después de eso, a los 2 o 3 años escribí una especie de biografía sobre una tenista, que es una novela, ¿no? Pero mucha gente pensaba que era una biografía real, una tenista en los 90, y ese sí es un libro individual y técnico, digamos, hay la mitad de la novela casi son descripciones del partido y de los tantos. Eh, Siempre lo pensaba también en contraste con esto, digamos, que esta Rugby es una novela social y es una novela grupal, porque también un poco es lo que me pedía la historia y lo que me pedía el deporte, y la otra es una novela individual Y sí, pues el y tenis tiene eso, ¿no? más técnica y psicológica y de monólogo interno dentro de la cabeza, ¿no? Sí, estás Eh, hablando de qué se sabe de Patricia Lukastic, ¿no? Que es con el que sí, ganaste el premio Clarín de novela sí, 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 en 2015. de esa misma. Pero claro, en este el partido sí no tiene tanta importancia, sí hay una descripción, como decís vos, de los distintos puestos dentro del rugby, eh, que también, bueno, un poco lo que pasa es que la gente tiene, obviamente, unas nociones preconcebidas de lo que es el rugby, de lo que son los rugbyers, eh, que muchas veces se ajustan a la realidad, digamos, como pasa con la mayoría de los estereotipos, ¿no? Eh, digamos que cuando
el rugby cuando lo ves en grupo, en manada, en esas situaciones es cuando se acerca más al estereotipo que se tiene de ellos y es como que muchas veces se dice no estereotipamos, no estigmaticemos, pero pareciera como que hay un esfuerzo casi por, eh, por no perder ese estereotipo, ¿no? Mm. Después, por ahí individualmente, uno habla con cualquier persona y no tiene nada que ver, pero grupalmente es bastante parecido el estereotipo a la realidad. ¿Te nutriste cuánto de tu experiencia ahí en el rugby? O sea, para contar lo que sucede, el episodio que sucede, que no vamos a contar qué es, pero que se va, digamos que es un libro en el que va hay una creciente tensión, ¿no? O sea, se van dando pistas de que pasó algo, de que va a pasar algo, ¿no? Porque el Mocho lo está contando desde el futuro y va como dando algunas migajas de que va a pasar algo, entonces hay una creciente tensión. Pero después se van mechando otras cosas que podemos decir que no están muy buenas, ¿no? Como puede ser los bautismos que se hacen a los jugadores. Todo eso se nutre un poco de tu experiencia, de lo que has hablado con amigos o con esa gente que decías que jugaba, que conocías. Eh, ¿Cómo se mete esas vivencias dentro de la novela? No es autobiográfica, claramente, pero... Sí, 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 bueno, es como la mayoría de las cosas que uno escribe. Vos tomás de las cosas que conocés y te cuentan lo que te sirve y lo que no lo tomás, o lo buscás por otro lado o lo inventás. Eh, Y sí. por eso es una pregunta siempre a la que los escritores rehuimos de cuánto hay de biográfico. Pero me Pero sí, refiero digamos, a si te conocés, si tenés anécdotas que hablen de estas cosas, ¿no? De sí, sí, episodios sí, violentos o así. no, en eso sí, incluso después de que publiqué la novela, me han escrito muchas personas diciendo que, que habían sufrido muchas cosas parecidas o que habían vivido cosas parecidas, incluso a la que pasa en el desenlace de la novela. Eh, que bueno, no voy a spoilear, a mí no tengo problema con el spoiler, pero sé que hay lectores que sí, pero... Sí, yo eh, tengo un problema, así que yo no lo voy a hacer, pero si vos querés, pues... pero sí, sí, está bien. Pero sí, digamos que son cosas que totalmente habituales, e incluso la gente que no le gustó mucho la novela, que la gente más por ahí ortodoxa dentro del mundo del rugby, ninguna podía decir que no, esto no es así. Mm. Eh, por ese lado es bastante realista. Lo social aparece mucho, vos sabés que es una novela social, aparece mucho en cuanto a, eh, por ejemplo, que la cancha está del otro lado, cruzando la calle de una villa, ¿no? Que eso es algo que acá capaz que también se puede ver en cuanto a que hay canchas de rugby que están como a las afueras de Montevideo, que están linderas o cercanas a barrios de ese tipo. Pienso particularmente en la cancha del Carrasco Polo, ¿no? Que está bastante, seguís un cacho más por Servando Gómez y llegás a un asentamiento. Como que es algo que acá también se da bastante, ¿no? O sea, eso que hay choques sociales también, incluso geográficos, ¿no? Sí, 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 bueno, que yo creo que en Argentina también se da más todavía porque, bueno, hay una necesidad, una cancha de rugby obviamente ocupa mucho espacio, entonces la suelen hacer en los suburbios de la ciudad, digamos, muchos clubes tienen por ahí una sede social y después una sede en otro lugar, eh, y muchas veces son linderas a lugares pobres, a villas, y sí, bueno, eso es... están las clásicas fotos aéreas, digamos, donde se ven ahí como Sí, el contraste. los clubes y el contraste, incluso entre los colores, ¿no? Del verde de la cancha eh, Digo estas cosas también y para Manuel, para comparar con la realidad uruguaya y ver cómo es medio parecida, ¿no? Vos decías que por lo que te han dicho es parecida y yo te doy algunos ejemplos como para comprobarlo, ¿no? Incluso el Mocho juega, el protagonista de la novela, ¿no? Juega en un cuadro lo que es el club, que es el Christians, ¿no? Que no sé si es un club ficticio, pero que acá en Uruguay tenemos el All Christian también, o sea que también hay un punto de contacto por ahí, o sea que incluso desde los nombres hay algo me refiero a que es como, se puede adaptar bien a la realidad de Montevideo, lo que sucede ahí en la novela. Por eso que se siente muy cercana también leyéndoles de acá, ¿no? sí, 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 eso ¿sabes? Yo cuando le puse el nombre no lo había pensado, lo de Christian, después me comentaron que había un equipo que se llamaba así acá. Eh,
Sí, yo creo que la mayoría de las cosas son extrapolables. Por ahí la más distinta en cuanto al lenguaje también es el uso de la palabra negro, que en Argentina Mm. se usa con otra connotación, y digamos que hay toda una problemática en cuanto a eso, porque el protagonista eh, tiene, digamos, dudas sobre su identidad, sobre si es adoptado o no, y él empieza a pensar si él mismo es un negro en los términos que se usan en Argentina, Sí, que por no es más una que el cuestión padre. de color de piel, ¿no? Sino una cuestión cultural. Sí, es algo bastante raro de definir, incluso de traducir. Hace poco me pedían una traducción en inglés de un fragmento de la novela, y me pedían, bueno, pero ¿qué es esto? Y me di cuenta que era muy difícil de trasladarlo a otra, porque no es una cuestión ni totalmente de piel, ni totalmente de plata, ni totalmente social. Es como una mezcla de varias cosas. El padre, el protagonista, le afirma a él, le dice en un momento como: vos no podés ser un negro porque los negros son los otros. Mm. O no me acuerdo si el padre se lo dice o es una conclusión que saca el propio protagonista. Eh, pero siempre es como una otredad, ¿no? Es una cosa impuesta así, que hasta lo que yo sé, digamos, no es un término que se use en Uruguay en ese sentido. La influencia de la cultura argentina también, creo que en los más jóvenes se usa más que en los más grandes, creo yo, que se Sí, usa. sabes que te iba a decir eso, que últimamente lo estoy escuchando más acá. Sí, incluso he escuchado la expresión negro de alma, como decir, no, no negro de piel, no tengo ningún problema con los negros de piel, me hablo de los negros de alma, eso lo he escuchado Sí, y lo he escuchado así de sí, argentinos sí. también, ¿no? Como una cosa ahí que mezcla racismo con vaya uno a saber qué, ¿no? Sí, sí, por eso te decía que es algo bastante inasible, y no era fácil de traducir ni de explicar. Eh, porque como decís vos, ¿viste? No es algo totalmente ni de plata y hasta se usa un término tan esotérico como alma, entonces ya es bastante difícil. Manuel, y cómo te cae viendo todo esto, ¿no? Eh, Porque, como decía yo en la introducción, que hay puntos de contacto bastante evidentes entre lo que sucede en la novela y lo que ha sucedido en la realidad, ¿no? Eso de el famoso la realidad supera la ficción. Eh, ¿Cómo te cae que quede el rugby, entre comillas, manchado en un caso como este? O sea, eh, ¿qué respondes así a grandes rasgos? Así, creo que más o menos ya lo venís diciendo, pero a la pregunta de si el rugby tuvo que ver con el asesinato de Fernando, ¿qué respondes a eso? Bueno, no sé, no es tan sencillo sacar conclusiones, y menos, digamos, sin conocer bien los detalles del juicio. Le digo la verdad, no, o sea, como todos, lo seguí porque hasta era medio inevitable no seguirlo. Eh, pero tampoco lo seguí tanto, y también después uno leyendo también va encontrando bastantes matices, digamos. Yo creo que incluso de los diputados, creo que decían como que la mitad ni siquiera jugaba al rugby, Mm, o habían jugado una vez. Entonces, hay como una, digamos, me parece que hay bastantes cosas que no son totalmente blanco o negro. claro. Sin duda, digamos, el titular de los rugbyers asesinos, y digamos lo que se lo que se vende como producto, digamos, porque hay que decir que es un juicio que en un mes llena tantas páginas y horas de medios. eh, Termina siendo también como un consumo para la gente, que también, o sea, eso se produce porque la gente tenía esa sed de venganza, y de ver que ellos sufrieron el castigo y la pena y demás. Entonces fue como un sistema que, digamos, se retroalimenta. Eh, en cuanto a lo que te decía del rugby, sí, o sea, puede ser, tiene bastantes de las cosas que yo te describí antes. En este caso creo que hubo como un ensañamiento y una cosa por ahí, bastante más allá de lo que es lo normal, porque es por ahí totalmente normal que grupos de rugbyers, o de otros grupos, pero sobre todo, ahora estamos hablando de esto, se peleen todos los fines de semana, y haya piñas y patadas. Lo que tuvo por ahí este caso de especial, muchas veces no nos enteramos de eso porque no hay muertos ni lesionados, ¿no? Lo que tuvo por ahí este caso de especial es, digamos,
Sí, como el que se fue un desenlace, paso más allá. claro. Sí, 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 no, sí, ambas cosas, digamos. Unos que hayan armado como toda esta especie de linchamiento, el cordón protegiéndolo y seguir pegándole, digamos, cuando el tipo estaba en el piso y pegar una patada en la cabeza. eh, digamos que por más que vos después digas que no lo quisiste matar, al menos tendrías que haber contemplado que eso que estabas haciendo, o sea, pegarle una patada a alguien desmayado, es algo que puede producir la muerte de alguien. Eh, entonces, fue más allá, digamos, de una simple pelea de rugbyers borrachos atacando a una persona, digamos, hubo como una cosa extra. Después, si eso tuvo que ver con el deporte en sí, bueno, un poco sí, otro no, digamos, es algo difícil de definir tan concretamente, ¿no? Bien, claro, este no es el primer caso. Ya quiero agregar algo más. Te iba a proponer hacer primero una pausa, pero algo más de lo que decías de la gente que sale y se pega de noche, que no necesariamente son rugbyers, ¿no? Que es algo que pasa mucho. Pero para cerrar esta primera parte nomás, hace unos años había pasado un caso un poco similar, porque un grupo de rugbyers habían golpeado a un indigente en Argentina y lo habían filmado, ¿no? Y eso se había viralizado. Y en aquel momento vos habías escrito algo al respecto, ¿no? O sea, que ya había algo ahí como latente o algo ya que se podía como diagnosticar o etiquetar a que el rugby podía tener algo que ver, ¿no? con este tipo de acción. O sea, eh, vos lo que Sí, sí, podés... perdón, es claramente una característica, una tendencia, algo que pasa, como te decía, a un nivel más abajo pasa todos los fines de semana o pasaba todos los fines de semana. Ya con estas particularidades del caso por ahí ha pasado y hubo un muerto y no nos enteramos, pero digamos que por ahí no es tan habitual. Manuel, te propongo que hacemos una pausa breve y ya seguimos conversando a propósito de tu novela Rugby y bueno, de los puntos de contacto que puede tener con un caso como este. El tercer tiempo es el orgullo del rugby. Es el momento en el que los dos equipos, que habían luchado a muerte dentro de la cancha, se unen para compartir un espacio de diversión y camaradería. Es el momento de ser caballeros, de distinguirse del fútbol, de bromear con los rivales y el referí, de ser un poquito ingleses. Así empieza uno de los capítulos de Rugby, la novela de Manuel Soriano sobre la que estamos hablando ahora. Así empieza el tercer tiempo, eso que es como tan característico de este deporte. Y aparece otra de las características de este deporte, que es la distinción del fútbol, ¿no? Eso de el rugby como un deporte de rufianes jugado por caballeros, a diferencia del fútbol, que es un deporte de caballeros jugado por rufianes. Estamos conversando sobre la novela Rugby con Manuel Soriano, que es un escritor argentino que vive aquí en Uruguay, que editó esta novela primero en 2010, reeditada en aquella ocasión por Alfaguara, reeditada por Estuario el año pasado aquí en Uruguay. Manuel también publicó, entre otras cosas, Fundido a Blanco y ¿Qué se sabe de Patricia Lukastich?, las colecciones de cuentos Variaciones de Koch, 9 formas de caer, el libro de crónicas Canten putos, historia incompleta de los cantitos de cancha, sobre la que recién le estaba comentando a Manuel fuera de micrófonos, que también me gusta mucho. Manuel, estábamos hablando ahí antes de la tanda a propósito de si había o no una, entre comillas, estigmatización del deporte del rugby por un caso en el que se había dado un homicidio en Buenos Aires, en Villa Gesell, el homicidio de Fernando Báez Sosa, que quedaron marcados como los rugbyers, ¿no? El caso de los rugbyers asesinos. Comentábamos, bueno, que en realidad afuera de boliches hay actos violentos 2x3. Acá en Uruguay estábamos viendo ayer en el informativo un caso en Piriápolis, ¿no? Afuera de la Rinconada, en boliche en Piriápolis, donde una pelea termina con una persona que cae por el murito de la Rambla al agua, a una zona rocosa, ¿no? Una cosa muy peligrosa que aparentemente no terminó en un hecho desgraciado, pero perfectamente podría haber pasado, ¿no? Y no tenemos ni idea de qué deporte jugaba esa gente, pero con el rugby sí pasa que se da como ese señalamiento. Por ejemplo, nos llegó un mensaje, acá no tengo el nombre de la oyente,
pero dice, mi hijo hace años que juega rugby, es capitán de su equipo en Montevideo, salen muchos juntos, sí, nunca han tenido una pelea, ni siquiera en la noche, cuando pueden haber tomado. Ninguno de ellos ha estado en una situación ni cercana a la que ustedes describen, son clase media, intentan integrar chicos de otros contextos. Dice que siente desconcierto y algo de indignación porque ve una discriminación injusta que se dio en las redes y en la prensa hacia esto. Por otro lado, también Álvaro cuenta que él jugaba en la liga universitaria y cuando jugaban contra el All Christian era jugar contra rugbyers, y si te descuidabas te mataban a patadas. A ver si hay alguno más por acá. No, estaban para destacar esos dos mensajes. Entonces, bueno, Manuel, estábamos hablando de eso, ¿no? De si había o no un vínculo entre el deporte en sí y lo que ocurre. Decía yo que en la novela aparecen algunos puntos que son particulares de este deporte y que son famosos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los bautismos, ¿no? Que en el fútbol se da cuando llega uno nuevo al equipo, le hacen tipo pasarela, ¿no? Se ponen en fila, dos filas, y él tiene que pasar corriendo por el medio y le pegan patadas, y eso nadie dice nada de la pasarela. Pero claro, en el rugby se dan cosas que son como un poco más extremas, ¿verdad? Que eso en la novela aparece. Sí, sí, sobre todo cuando debuta uno en el equipo en primera. En el fútbol creo que también a veces le rapan la cabeza. Claro, sí, eso sí, seguro. Pero sí, como decís vos, en el rugby, bueno, hay varios casos, digamos, de cosas bastante extremas, desde cosas como meterle cosas por la cola a alguien y ese tipo de cosas, o que les muerdan, o que le arranque un pedazo de piel. Sí tienen ese punto de contacto más como cuando uno entra en servicio militar o en la cana, también tienen ese tipo de bautismos que tienen que ver con esa cosa de entrar a una especie de fraternidad. O al menos viene de ahí, digamos. Hay muchas de estas cosas, también lo decía Agustín Pichot, fue capitán de los Pumas mucho tiempo y demás, que él empezó como una especie de revisionismo en el mundo del rugby. Él venía de uno de los clubes más tradicionales, como es el CASI, San Isidro, y que a él no le había gustado, digamos, cuando le habían hecho el debut, y después cuando él fue capitán, digamos, que lo suspendió. Y él pedía también rever, obviamente que hay muchas cosas buenas que enseña el rugby, toda esa cosa de la solidaridad y, digamos, del esfuerzo, del compromiso, pero también muchas veces están, digamos, mezcladas con otras cosas que no son tan buenas. Muchas veces esa solidaridad es también como una cosa que funciona internamente, pero no tanto hacia afuera, por más que también después se han hecho muchos esfuerzos para, no, para integrar cuestiones sociales, como los trabajos que se hacen en cárceles y demás. Digamos que no hay que entrar tanto en el estigma del juego ni de cada persona individual. Sí, el deporte no es malo, decís vos. Claro, el deporte en sí no se puede catalogar como, o sea, no puedes odiar un deporte. Que aparte a mí me gusta verlo por la tele, digamos. Pero tampoco se puede negar que hay una tendencia, por más que también es cierto que el titular rugbyers vende en el diario o en lo que fuera. No se puede negar que hay una tendencia de que esto es algo que pasa, digamos. Y después, bueno, pueden analizar por qué es que pasa y por qué se repite tanto, digamos, no es un caso aislado. Entonces ya cuando hay un patrón, digamos, no puedes hablar de algo que está totalmente injustificado. Vos lo más temprano en la nota lo asociabas un poco con cuestiones de clase, ¿no? De que no era, que coincide en esta zona del mundo, que es un deporte practicado sobre todo por clase media alta y alta. O sea que quizás no tiene tanto que ver con el deporte, sino o que se suma ese aspecto, ¿no? El hecho de que sea un deporte muy físico, donde son gente grande, ¿no? Corpulenta, sin miedo a lastimarse, porque las personas que juegan al rugby tienen todas las manos rotas, ¿no? La nariz rota, los hombros que se tienen que operar, porque las rodillas, porque se rompen todo, ¿no? Como de chocarse con los otros. O sea, sale una cosa muy, muy física, que en una pelea, digamos, que da ventaja. Y se suma la cuestión de espíritu de cuerpo a eso que decías vos de la clase. Quizás eso influye. Sí, como te decía, yo creo que es una sumatoria de factores.
¿Viste esos diagramas que hacen, no me acuerdo si se llama el diagrama de Venn o qué, pero son como los circulitos que van como rondando bastantes cosas y en el centro de eso queda el rugby que suma todos estos factores que hace que sobre todo cuando está mezclado el grupo y el consumo de alcohol, etcétera, terminen en actos como los que después salen en los diarios. Y también es cierto lo que decían, o por ahí hay, no estoy hablando de este caso, pero por ahí hay uno que juega al rugby de cinco que se pelean y ya el titular es los rugbyers. Eso también es cierto, pero, pero lo otro también. Entonces, es como que la verdad está ahí en un término medio seguramente. Sí, hoy más temprano llegaba un mensaje de Agustín que criticaba que habláramos de rugby con violencia. Decía, el fútbol, el básquet están llenos de violencia, que eso quizás es algo de lo que se habla más, ¿no? Pero se da más en las hinchadas, en las tribunas. Eh, y dice, bueno, que esta gente, los asesinos en este caso, tenían antecedentes de violencia por otro lado, que no era necesariamente que ver con el rugby. También otro que nos llegó más temprano era de Guzmán, que decía, decir que el rugby es culpable de que estos se convirtieran en asesinos, es como decir que problemas de control de ira es producto del tenis por McEnroe, dice, o que los matemáticos y las universidades producen terroristas por el Luna Bomber, ¿no? Aquel que también hay una serie. Dice, sin duda rugby necesita hacer una autocrítica, de hecho hace mucho tiempo que se impulsa en este deporte el fair play, permanentemente se endurecen las sanciones en el reglamento que condenan conductas antideportivas, dice, adhiere a las declaraciones de Agustín Pichot, ¿no? Que era lo que vos decías, pero nada de ello justifica o explica por qué estos chicos se convirtieron en asesinos, es caer en un facilismo decir que es porque jugaban a rugby. Eh, Creo que va un poco con lo que venís diciendo vos, ¿no? Que es una sumatoria de factores, que esto puede agregar algo en cuanto al espíritu de cuerpo, en cuanto a la facilidad para la violencia o para la agresión que tiene un deporte que tiene eso muy físico. O sea, lo que venimos hablando, básicamente. Pero también hay una cosa, también hace un ratito en la tertulia estaban hablando de machismo, feminismo y demás, y hablaban de la masculinidad, de la construcción de la masculinidad. Hay algo que no se puede obviar, que es tiene que ver con eso masculino, ¿no? Vos decías el hecho de no pegarle a alguien o no meterte en una pelea está mal visto. En la novela aparece el hecho de que no tomar alcohol en el tercer tiempo está mal visto. Eso no ocurre solo en el ambiente de rugby. O sea, es algo que pasa en otros ambientes. Siendo hombre, adolescente, no tomar alcohol está mal visto casi siempre, ¿no? No importa si jugás a rugby o si jugás al béisbol, qué sé yo. Como que hay algo también más macro capaz, ¿no? Contribuye o es otro factor más en esto que vos venís describiendo. Sí, sí, bueno, yo cuando escribí o cuando publiqué la novela, digamos, no estaba no se hablaba tanto Sí, fue mucho antes al de la menos en ola. estos términos, ¿no? Mm. De lo que es la construcción de la masculinidad y demás. Pero bueno, aparte, en los últimos años por ahí la novela se estuvo leyendo más en liceos o tuvo un público más joven y escuché algunas devoluciones o lecturas, digamos, que la asociaban con eso y sí, yo, digamos, no es algo que me lo propuse cuando lo escribí, pero el libro, digamos, la novela un poco se trata de eso, se trata sobre la construcción como hombre o de la masculinidad del protagonista y de la construcción colectiva, digamos, de él de como hombre y qué cosas se imponen y qué cosas no. Y de hecho el protagonista de la novela, digamos, es una persona que por ahí podría haber, es un culpable de lo que pasa después. No es el más culpable, eh, pero digamos que tranquilamente, haciendo una analogía con el caso este, podría ser uno de los que le dieron 15 años o uno de los que zafó apenas porque no lo pudieron ubicar, digamos. Él es una parte de lo que pasa después. Eh, y vos, si escuchás, digamos, la novela, si vos lo escuchás toda la confesión o todo lo que él dice, es una persona a la que vos individualmente por ahí terminás queriendo, Mm. a pesar de todas sus taras y demás. Entonces, obviamente hay que tomar caso a caso y yo creo que también esto está muy en caliente, o sea, y es muy difícil tener algún matiz con lo que pasó, pero pero sí, obviamente tiene que ver con eso. Hay como un deber impuesto
a que el que no pega no es macho, el que no va a buscar a una mujer y me acuerdo que había una frase que era como, no te tiene que gustar, decía, pero no me gusta, no te tiene que gustar. Era como, vos tenés la obligación de estar con tal chica. Hmm. Era como una cosa que decías medio en joda, ¿viste? Pero sí, sin dudas, ese tipo de cosas están muy, muy metidas en la sociedad en general y, bueno, en el rugby también no está exento. Manuel, la última nomás. Cuando pasó esto, cuando pasó la noticia, vos me imagino que enseguida lo asociaste con la novela, ¿verdad? O sea, cuando pasó este caso, enseguida viste los puntos de contacto. Sí, bueno, fue medio inevitable, incluso por ahí en el momento me acuerdo que de Argentina me llamaron de varios programas, yo no quise, incluso ahora me da un poco de vergüenza, digamos, de hablar de esto en relación con el caso, porque bueno, inevitablemente que te suena como, que querés vender tu novela. Pero bueno, en ese momento me acuerdo que yo preferí, digamos, no escribir nada ni decir nada, porque digamos, tenía demasiados puntos en común con lo que ya había escrito, digamos. Entonces le decía, bueno, vos está ahí, digamos, yo lo que escribí está ahí. Si querés saber lo que opino, lee esa parte, digamos. Eh, entonces, sí, inevitablemente me llevó a, a pensar en eso. Después, obviamente, vas leyendo un poco más y vas viendo los matices, digamos, de, de lo que era el grupo ese de personas y de cómo se dieron las cosas. Eh, pero sí, fue bastante inevitable. Saliendo de este caso, para no... eh, estoy pensando cómo hacer el enganche sin que quede eso, como que lo que vos querías evitar, ¿no? Que quede como que estás vendiendo tu novela, pero así hacemos un corte con eso y te pregunto ahora sí como escritor, te pregunto como escritor, esta fue tu última novela, Rugby, digo tu última novela por la reedición del año pasado, ¿verdad? Ahora estás más dedicado a la no ficción o también te estás, porque es por lo último que has publicado, va por el lado de la no ficción, o estás trabajando en alguna novela, en alguna colección de cuentos más también. ¿Por dónde viene tu siguiente trabajo? Bueno, en cuanto a escritura, sí, los últimos dos libros que saqué, bueno, el de los cantitos de cancha, y el año pasado saqué uno que es sobre crónicas montevideanas, que se llama Las cosas que veo, que las fui publicando de a poco en revistas y salió el año pasado por Criatura Editora. Tenés también el Y lo que, inventario, el inventario de dioses, ¿no? sí, a veces es un libro más para el público infantil, pero sí, que nos ha ido muy bien, incluso justo ahora estamos trabajando ahí para una traducción. Pero no, lo que más tiempo me ha tomado es que estamos haciendo una miniserie que digamos, la guioné y la dirigí yo junto con un equipo bastante grande de personas que la filmamos el año pasado y estamos en el proceso de edición ahora. ¿De Así que ficción? eso es un poco lo que me tiene tomado. Sí, sí, es una comedia de humor negro de 6 capítulos, algo bastante raro, aparte con el formato de producción que hicimos, que fue como con unas productoras cooperativas acá en Montevideo. Es la primera serie que se produce así. Eh, y sin saber dónde va a salir después, digamos. Es una apuesta total al producto y después veremos a quién le gusta y quién la compra, sin, digamos, tener que rendir cuentas al, a la plataforma, que es lo que pasa ahora, ¿no? Las plataformas te piden tanta cosa y te limitan tanto que Sí, sí, bueno, ustedes después ya terminan siendo... van con el producto terminado a vendérselo. Claro, sí, 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 eso es un poco se nota, digamos, después ves las cosas son todas más o menos parecidas, todo medias como formateadas. Y ¿cómo se llama por lo menos o algo así nos puedes dar para estar atentos cuando Sí, aparezca? sí, sí, la serie se llama Ángel, ya está totalmente filmada y estamos en proceso de edición, pero bueno, a diferencia de lo que pasa en la escritura, que es uno solo ahí con un teclado, acá cada cosa son 20 personas, 30 personas, entonces, y todo lleva un montón de plata y un montón de tiempo, entonces, inevitablemente hay que hacerse de paciencia. Manuel Soriano, escritor, autor de, como decíamos, Rugby, Fundido Blanco, ¿qué se sabe de Patricia Lukastić?
variaciones de coach, 9 formas de caer, etcétera. Agregadas ahora las cosas que veo, ¿no? Que ese no lo había mencionado yo, inventario de dioses. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, gracias a ustedes por la charla. Un abrazo.